Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a compañeros para que vayan incorporándose a la clase, ¿ya? Vamos a esperar unos minutos. Regresando, ¿ya? Buenas tardes. Vayan incorporándose, buenas tardes. Buenas tardes a los que se están incorporando, buenas tardes. Estamos a la espera de sus compañeros que se vayan conectando. Buenas tardes a todos. Estamos a la espera de que sus compañeros... Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Wow. No creo que Manala hace una vida de hacer explicar un camino. Wow. Ok, vamos a empezar. A ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿ya? Para poder estar preparados ya para las preguntas o una evaluación, ¿no? Sobre estas dos últimas clases.
El tema que corresponde en estos momentos es reino protista, pero creo pertinente realizar un repaso antes de la evaluación. A ver. Todos tienen su libro, ¿correcto? ¿Todos tienen su libro? ¿Sí, no? Entonces vayamos a la página 229. 329. Vayamos a la página 329. ¿Todos estamos ahí? ¿Me confirman? ...329... es la primera clase. Vamos a empezar. ¿Se observa la diapositiva? Estamos en el número 329. Ya, a ver, avancemos un poquito más, vamos a empezar un poquito más, que es el 331. A ver, vamos a empezar de ahí mejor, ¿ya? 321. De ahí empezamos mejor. 321. Sí, 321. A ver, 321. Nicolás, Valera, ¿qué identificaste tú de tu área ciega y de tu área oculta? Bueno, en el área ciega me dijeron que soy temperamental. O sea, si algo me molesta, bueno. Ya, ahí estamos, ¿no? Okay, no sé qué pasa con estos. Entonces, el tema que hemos desarrollado en esta unidad es el grupo de las bacterias, que corresponde al reino Monera, ¿no? Hemos desarrollado una introducción de estos organismos, ¿no? La primera forma de poder entender o comprender qué organismos conforman a este grupo es también mencionar de que en su clasificación, ¿no? En su agrupación, existe una nueva forma de clasificar a los seres vivos, ¿no? Es la desarrollada por Carlos Woese. Carlos Woese clasificó a los seres vivos en un grupo superior a reinos, ¿no? Todos conocíamos la clasificación de Whittaker, la de los 5 reinos, ¿se acuerdan? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal y reino vegetal. Creo que hasta aquí estamos todos familiarizados con esta clasificación, ¿no? Bueno, si es que no, esa es la nueva clasificación, ¿no? Esa es la clasificación que conocemos. Ahora, actualmente existe una nueva agrupación de los seres vivos. De acuerdo a análisis moleculares de ARN, se determinó una nueva clasificación, la de los dominios, donde el reino Monera, conformada por las bacterias, se separaban en 2 grupos, ¿no? Las eubacterias y las arqueas. Bueno, esto más o menos para que vean cómo es la variedad de bacterias que existen, ¿no? Y el último grupo, el tercer grupo, se denomina euparia. Ahí es donde están, por ejemplo, los hongos, las plantas, todos los demás están ahí, ¿no? A ver, ¿qué grupos observamos en un reino Monera? No sé si más adelante hay características. Hay características. Entonces vamos a ver qué grupos tenemos. Tenemos otros grupos que mencionamos, ¿no? Las bacterias, las arqueas, y estas son las eucarias. Estas no, ¿no? Estas 2. Las ebacterias y las arqueobacterias. Hay que recalcar que las bacterias más comunes, que son, se le dice cosmopolitas. Escuchen esa palabra, cosmopolitas. ¿Qué significa cosmopolitas? Que se encuentran en todo el lugar, en todo el mundo, ¿no? Son bacterias cosmopolitas. Las de aquí, este grupo que estoy mostrando acá, son bacterias cosmopolitas. Cosmopolitas. Eubacterias son bacterias cosmopolitas. Se encuentran en todo lugar. Incluso debajo del suelo se puede encontrar por varios metros. Esta bacteria llamada como. En cambio, las arqueas tienen
en lugares donde casi pocos seres vivos pueden sobrevivir. Estas arqueobacterias se encuentran en ambientes no tan gratos, ¿no? En ambientes inhóspitos. Se llaman arqueobacterias. Se ha determinado que estas bacterias que viven en ambientes inhóspitos se debe justamente a su origen, ¿no? Hace millones de años, estas bacterias eran las primeras que poblaron la Tierra, eran las primeras bacterias, y por eso tienen esta característica, ¿no? Yandel. Profesor, una pregunta. No sé si sea respecto al tema, pero ¿qué tiene la radiación que genera mutaciones? Recordemos que nuestro cuerpo está conformado principalmente de proteínas, ¿no? Entonces, cuando la radiación incide en nuestro cuerpo, lo que hace es alterar esas proteínas. Y si altera las proteínas, las células que lo conforman no pueden llevar su función correctamente, ¿no? Al alterar las proteínas de estas células van a generar descendientes o células deformes, ¿no? Y pueden formar cáncer, pueden formar una serie de alteraciones fisiológicas. Imagínense una casa bombardeada por balas, ¿no? Por una serie de cosas. Algo así ocurre, ¿no? Cuando tú irradias un cuerpo, lo irradias con luz ultravioleta, con rayos gamma, estas películas lo que hacen es deteriorar las proteínas que te conforman. Porque las proteínas conforman tu cuerpo, conforman la masa corporal. Las proteínas se encuentran en tu cabello, se encuentran en todas tus células, ¿no? Hay gran cantidad de proteínas. ¿Ya? Con respecto, bueno, no quería irme al tema, pero la idea es, por favor, no se salgan del tema. Pues esta vez te voy a responder, pero la idea es no irnos del tema, porque si no, desviamos la atención y generamos más confusión, ¿ya? Si van a hacer una pregunta, desarrollanlo después de la clase, si es que es una pregunta que no está relacionada al tema, ¿ya? Entonces le decía que las bacterias, estas eubacterias son cosmopolitas, se encuentran en todos lugares. En cambio, las arqueobacterias, se llaman bacterias primitivas, son las que probablemente invadieron la superficie terrestre hace millones de años, ¿no? Entonces, por eso es su lugar donde se encuentran, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Hay mucha diferencia, en verdad, ¿no? Hay mucha diferencia molecular. Evidentemente, sí, en forma, en tamaño, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero en química sí hay diferencia. Vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, las dos no tienen envoltura nuclear. Recordemos que las bacterias no presentan células sin núcleo, en cambio las demás sí presentan núcleo, ¿no? Las bacterias no tienen organelas, o sea, su citoplasma solamente tiene unas proteínas llamadas ribosomas, más no tiene mitocondria, no tiene cloroplasto, nada de eso, ¿no? Tienen otros componentes. Tiene un solo cromosoma, en cambio los demás organismos pueden tener decenas, miles de cromosomas. Bueno, en cuanto a una proteína que está unida a los cromosomas, por ejemplo, las arqueas sí tienen esa proteína, ¿no? Y así, lo más resaltante es justamente la presencia de las bacterias que tienen péptido glucano, en cambio las arqueas no lo tienen, ¿no? Eso más o menos por diferencia. Características generales. ¿Qué características generales encontramos en las bacterias? En general, en todas las bacterias. Lo que observamos es justamente esta célula típica, donde tienen tres envolturas, una envoltura interna, que la tienen todas las células, llamada membrana, una intermedia, llamada pared celular, y una más externa, llamada cápsula. Estas envolturas las encontramos en cualquier tipo de bacteria, ¿no? También tienen unos apéndices que sobresalen en la superficie, llamados cilios, ¿no? Unos apéndices en la superficie. Tienen, algunas de ellas, un apéndice mucho más largo en forma de látigo, que le permite movilizarse. Internamente hay un citoplasma, no tiene organelas, no tiene cloroplastos, no tiene mitocondria, no tiene organelas, ¿no? Solamente tiene proteínas denominadas ribosomas. También tiene proteínas en forma de gránulo, ¿no? Se llama gránulos de proteína. Tiene un ADN que se encuentra disperso, no tiene núcleo, solamente tiene ADN disperso.
Lo más importante también es que tiene un lugar, ¿no? Una molécula de ADN que está separada del ADN principal, que se llama plasmión. Y esto le permite justamente almacenar información en la reproducción sexual y también le permite almacenar información que va a permitir sobrevivir, ¿no? Hacer algún cambio interno para evadir algún antibiótico, ¿no? El plásmido. Observen justamente aquí las formas que presentan estas bacterias, ¿no? Las más comunes que le dije se denominan bacterias, eubacterias, y también le llaman también chisofitas. Así está en su libro. Las chisofitas. Chisofitas son las bacterias más comunes, ¿no? ¿No? Recordemos también que las bacterias, en cuanto a su forma, casi son las mismas, ¿no? Tanto como arqueobacterias tienen diversas formas. En este caso tenemos una forma de ovoidal, ¿no? En cocos. Pueden tener forma alargada, en forma de bastón, bacilos. Pueden tener en forma de resorte, espirilos, ¿no? En forma de resorte. ¿Mm? Ok. Entonces hasta aquí. Ok. Hasta aquí. Observen la imagen, ustedes están viendo varias formas que toman las bacterias, ¿no? Forma de cocos, ¿no? En forma ovoidal, forma de bastón, bacilos, en forma de un resorte, espirilos. Esta de aquí se puede encontrar de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, puede haber solamente un coquito, ¿no? Una forma de coco, y se llaman, se pueden llamar cocos nada más comúnmente, ¿no? Pero si tienen dos, se pueden llamar diplococos, si tienen tres, tricocos, ¿no? Pero si se encuentran en forma de cadena, tienen un término denominado estrepto, ¿no? Estrepto. Si se encuentran en cadena, se llaman estreptococos. ¿Cómo es eso, profesor? En cadena, me refiero así, ¿no? Que se encuentran unas sobre otras. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Se encuentran en forma de cadenita. Este sería, por ejemplo, un estreptococos, ¿no? Imagínense que todas las bolitas son iguales, en cadena. Pero si se encuentran, así como aquí, en racimo de uva, en forma de racimo de uva, varias bolitas en forma ramificada, así. Se encuentran todas así, en forma ramificada. A esto se denomina estafilococos. Estrepto y estafilococos, ¿no? Entonces, esas son las formas que encontramos. Ok, entonces, ¿pero qué pasaría si, profesor, encontramos en forma alargada? Se encuentran en forma alargada, se llaman bacilos. Pueden encontrarse bacilos en forma así, ¿no? En esta forma unitaria, ese es un bacilo, o también se pueden encontrar en forma de cadenas, ¿no? Así. Se llaman estreptobacilos. No encontramos en forma ramificada, solamente en forma de cadena. Se llaman estreptobacilos. En su libro, por ejemplo, ahí mencionan algunos, ¿no? Por ejemplo, ahí están algunos bacilos alargados. Ahí está el Escherichia coli, ¿no? El Escherichia coli está como un ejemplo de bacilo. En los cocos están los estreptococos, los estafilococos. Por ejemplo, el Diplococcus pneumoniae, que causa la pulmonía. Ahí está en su libro también, ¿no? Como ejemplo. Los espirilos, bueno, se denomina así porque tienen forma de espiral, ¿no? Los espirilos son aquellos que tienen forma de espiral. Son aquellos que forman espiral. Hay algunos que se dicen espiroquetas. Las espiroquetas son las que tienen... A ver, vamos a ahorrar eso. Las espiroquetas, por ejemplo, son así, ¿no? Las que tienen una forma de espiral mucho más cerrada, ¿no? En cambio, un espirilo es así. Este es una espiroqueta y este es un espirilo. ¿Ya? Pero también hay algunas que tienen forma de espiroquetas. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos en cuanto a su forma. Entonces, ejemplos de cada uno también, no se olviden, una vez más, los cocos, la que causa la neumonía, Diplococcus pneumoniae, bacilos, Escherichia coli, la que causa problemas intestinales, espirilo,
En los espirilos podemos nominar ahí, por ejemplo, a esta espirulina, ¿no? La espirulina es una bacteria también, pero es comestible. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Los cocos qué enfermedad causaban? Diplococos pneumoniae, la neumonía. Causante de la neumonía o Y pulmonía. la otra bacteria no puedo ver ahorita cómo se llama. Escherichia coli, a ver, lo voy a escribir ahí. Lo voy a escribir ahí. También está en su libro. Ahí está, que Escherichia coli. Se escribe así, en verdad. Así como lo voy a escribir ahorita. Escherichia. Eso se encuentra en los intestinos. ¿Y qué enfermedad causa? Problemas intestinales. ¿Y la otra bacteria qué causa? ¿Qué enfermedad causa? Espirulina. La espirulina. Esta de aquí es comestible. Esta no es. Tiene beneficios, ¿no? Tiene proteínas, es comestible. A ver, ¿me puede repetir que estoy haciendo apuntes? Espirulina. La espirulina. Comestible, ¿verdad? Los chinos venden eso en cantidades empezadas. Una de las bacterias más comercializadas por los asiáticos. Prácticamente es bueno para el cuerpo humano. Es un suplemento proteico. Ahora, esta imagen que están viendo aquí es la estructura de la pared celular, ¿no? La pared celular de las bacterias, esta pared celular, esta segunda capa, porque la primera se llama membrana, recuerden, esta segunda capa puede ser gruesa o puede ser delgadita. Pero ¿cómo yo puedo comprobar si es microscópico, si una bacteria es gruesa, su pared celular, o es delgada? La que tiene pared gruesa le llaman gram positiva, y la que tiene pared delgada le llaman gram negativa. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo yo puedo identificar que una bacteria tiene pared gruesa y pared delgada? Bueno, hay un médico ganés que realizó un experimento y pudo evidenciar por este experimento que las bacterias gram positivas tenían una capa gruesa y las bacterias gram negativas tenían una capa delgada. ¿Cuál es el experimento que realizó? Él, cuando casualmente empezó a teñir a las bacterias, ¿no? Sacó un poco de muestra y teñió las bacterias, él pudo observar justamente que había bacterias que estaban bien teñidas de color violeta y otras que no estaban teñidas de color violeta, tenían un color rojo tenue. Entonces, él desarrolló su experimento, ¿no? ¿Qué experimento desarrolló? El experimento de tinción. El experimento de tinción. Vamos a ver, ¿en qué consiste el experimento de tinción? Él agarró, entonces, hizo un procedimiento, ¿no? Entre el cual va a calentar esta bacteria, esta muestra, y le va a echar violeta. Le va a echar violeta. A calentar le lo va a echar violeta, y el tinte violeta va a ingresar ¿a dónde? Va a ingresar a las bacterias. Ingresa. Lo deja enfriar. No le entendí muy bien, ¿podría repetir? Saca la muestra, él saca la muestra de una muestra, por ejemplo, de cualquier lugar, porque las bacterias están en todo lugar. Saca una muestra, saca la muestra de esa agüita contaminada donde hay bacterias y lo calienta y le echa el color violeta. Al calentarlo, lo que va a hacer es que este color violeta ingrese a la bacteria, ingrese al interior de la bacteria y lo va a teñir de color violeta. Lo deja enfriar, lo enjuaga con agua para retirar el excedente, ¿no? Retira el excedente, y después le echa, después de lavarlo, enjuagarlo ya después del tinte violeta, le echa el otro tinte, que se llama el rojo, no me acuerdo tal, de safranina, el rojo de safranina. Es un tinte más tenue, más de color rojo, ¿no? Bien tenue. Entonces, ese rojito lo echa, de nuevo, después de echar el violeta, echa el rojo de safranina. Y al echarlo, lo deja ahí, le deja así algunos minutos, y observa justamente las que se teñieron de color violeta, bien claros, ¿no? Y las que se teñieron de color rojo de safranina.
Yandela, ¿cuál es tu pregunta? Sinceramente, como le digo, la gran positiva y la gran negativa no le entendí muy bien, porque se me entrecortó un poco. Lo explico de nuevo. Y me pregunta si podría, repetir. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar un poco de muestra, saca una muestra de cualquier lugar, agüita, ¿no? Saca agüita contaminada de cualquier lugar, puede ser el desagüe, ¿no? Lo saca. Esa muestra lo calienta y lo echa tinte violeta. ¿No? Tinte violeta, es un tinte de color violeta, ¿no? Que va a teñir al agua. Le echa el tinte y supuestamente ese tinte lo que va a hacer es teñir a la célula de color violeta, ¿no? Después de echar el tinte, ¿no? Después de echar el tinte, le enjuaga con agua, ¿no? Le enjuaga con agua, le enjuaga, y cuando ya lo enjuaga, le echa otro tinte, que es el rojo de safranina, es un color rojito. Lo echa el color rojo. Y después lo enjuaga de nuevo. Y lo deja así. Y lo observa justamente en su microscopio. Algunos se teñieron de color morado y otros se teñieron de color rojo, ¿no? Entonces, cuando él saca esas bacterias de color morado y las bacterias de color rojo, lo saca y hace los procedimientos para verlo, ¿no? Lo pone en otro microscopio de alta resolución y observa justamente de las que se tiñen de color violeta, que tenían una pared muy gruesa. En cambio, las que se tiñen de color rojo de safranina tenían una pared delgada. Él explica y fundamenta su teoría, ¿no? Las que tiñen de color violeta es porque justamente el color violeta ingresa y no puede salir, ¿no? Ingresa y no puede salir. En cambio, las que se tiñen de color rojo es porque el color violeta ingresa y sale rápidamente. Como la capa es delgada, sale rápidamente. Y en cambio, el rojo safranina sí ingresa y se queda. Se queda ahí. ¿Pero por qué se queda, profesor, si debería salir? No, se queda. Lo que pasa es que esto se calienta. Cuando se calienta, se queda. El rojo safranina es una molécula mucho más grande, ¿no? Se queda. Entonces, las que se tiñeron de color violeta son las porque tienen pared celular gruesa, y las que se tiñen de color rojo es porque tienen la pared delgada. ¿Ya? Entonces, esa es la hipótesis justamente de encontrar una bacteria gran positiva, con pared gruesa, y gran negativa, brillante. Sí, le quería decir que yo vi algo parecido, pero era con un microscopio casero, o sea, que lo puedes hacer tú mismo sin gastar mucho. Eran para ver las bacterias que tenía el agua de los caños. Y sí, y pude notar que habían bacterias de otra forma, o sea, similares a las que están aquí, de la gran positiva, las que tienen la flechita. Pude notar esa forma. Muy bien, sí, las bacterias, como mencioné, ¿no? Tienen varias formas, ¿no? Las más típicas son las que he mencionado ahorita, ¿no? Pero estas, como son muy pequeñas, a veces es necesario teñirlas para poderlas ver su forma. Si no las tiñes, van a pasar imperceptibles, ¿no? Tienes que teñirlas para poderlas ver. ¿Y con qué elemento se puede teñir? Con las que te dije, ¿no? El rojo de safranina, o el de acá, que es el tinte de violeta, ¿no? El tinte de violeta. Bien. Pero, o sea, ¿simplemente las bacterias solas se tiñen o son No, se tiñen. Se tiñen. Se tiñen solas? Sí, se tiñen solas. Tienes que calentarlas. Las calientas y se tiñen. Y estas al calentarlas se pegan, ¿no? Se pegan a ese vidrio. Lo que pasa es que esto se pone en una lámina de vidrio. Y cuando lo dejas ahí y lo calientas, se pegan al vidrio. Se quedan pegadas. Y al quedarse pegadas, tú puedes enjuagarla, pero ya están pegadas ahí. Ya no sale, ¿no? Entonces hay un procedimiento de cómo poder verlas, ¿no? Entonces, vamos a ver a otras estructuras que ya hemos mencionado también, de la última capa
la última capa que presentan las bacterias es la cápsula, ¿no? ¿La cápsula qué es? Es una capa muy delgada, transparente, conformada por carbohidratos, que permite que las bacterias se puedan adherir a un sustrato. Por ejemplo, los que causan infecciones en el tracto digestivo, ellas se pegan en el lugar, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han sufrido, por ejemplo, de infección en la garganta? Esta infección en la garganta se debe justamente a esta cápsula, ¿no? Que está pegada, ¿no? Pues ustedes alguna vez, por ejemplo, han observado que si ustedes se dejan de cepillar durante el día, se generan unos sarros en el diente. Es debido también a la cápsula, ¿no? Esta cápsula lo que hace es permitir que la bacteria se pegue, se adhiere en ese lugar, ¿no? Conformando ya su hábitat, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? También las bacterias cuando se encuentran en estados difíciles, ellas se forman una espora, ¿no? ¿Qué significa eso? Que forman una capa envolvente donde van a protegerse de la deshidratación, formar esporas. Es importante mencionar también que las bacterias tienen un apéndice largo, extenso, que le permite movilizarse, ¿no? Se llama flagelo. Pueden ser diversos, ¿no? Puede tener un solo flagelo, como ven, no sé si está ahí, a ver, pero pueden tener un solo flagelo, se llaman monótricos. Pueden tener un ramillete de flagelos, los fótricos. Pueden tener flagelos a ambos lados, anfítricos, o pueden tener flagelos en todo el cuerpo, perítricos. ¿No? Entonces, hay flagelos de acuerdo a su disposición. Sí, estos temas los voy a enviar a la plataforma. El pili es un órgano sexual de las bacterias que al extenderse se conectan con otra bacteria y por este lugar se va a llevar a cabo el traspaso de la materia genética, ¿no? Una bacteria lo que hace es trasladar su materia genética hacia otra, ¿no? El pili es un órgano sexual que transporta material hereditario. A la reproducción que se da mediante este pili se llama conjugación, ¿no? Conjuga o mezcla su material genético. Las bacterias, como ustedes pueden observar ahí, por ejemplo, en su libro, las bacterias tienen diferentes formas de energía. O sea, la energía que van a utilizar para desarrollar sus actividades pueden ser de dos tipos, ¿no? Se utiliza energía, por ejemplo, se utiliza como fuente de energía la luz solar o químicos, y como fuente de carbono utiliza el dióxido de carbono, se llama autótrofo. A ver, le explico de otra forma. ¿Qué es un organismo autótrofo? Es aquel que utiliza como fuente de carbono el dióxido de carbono. ¿Ya? Pero si utiliza otros compuestos, profesor, menos el dióxido de carbono, si utiliza otros compuestos orgánicos, es un heterótrofo. Por ejemplo, lo que utilizan con otra fuente de carbono, por ejemplo, es los carnívoros, ¿no? Con los animales. Los animales utilizamos, por ejemplo, materia orgánica, ¿no? Como fuente de carbono. Entonces somos heterótrofos. En cambio, en ciertos organismos, como plantas y animales, utilizan como fuente de carbono al dióxido de carbono, ¿no? Ya, ahora, si utiliza como fuente de carbono el dióxido de carbono, puedes utilizar como fuente de energía la luz, se llama fotoautótrofo, o puedes utilizar como fuente de luz químicos y se denominan quimioautótrofos. La mayor parte de bacterias se encuentran en este grupo, en los heterótrofos. ¿Ya? En los heterótrofos. Va a haber, de hecho, un grupo de bacterias que son fotoautótrofos y quimioautótrofos. ¿Ya? Por ejemplo, las únicas o las pocas bacterias que realizan fotosíntesis con la luz solar son las cianobacterias y bacterias púrpuras sulfurosas. Las demás utilizan químicos inorgánicos para poder realizar justamente para poder obtener su energía, ¿no? ¿Yandel? Sí, las plantas tienen cianobacterias
¿O cómo? No tiene raíz. No te escuché, Yandel. ¿Me puedes repetir? ¿Las plantas tienen una bacteria que puede hacer la fotosíntesis o no? Sí, y les decía la semana pasada que las plantas tienen en su raíz una bacteria llamada Rhizobium que les permite justamente obtener nitrógeno de la atmósfera, ¿no? Esta bacteria hace simbiosis con la planta y de esa manera puede absorber el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera y convertirlo en nitrato. Y ese nitrato es la fuente de energía de la planta, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a su nutrición. En cuanto a las arqueobacterias, a las bacterias más primitivas, son bacterias que no soportan, o soportan, perdón, ambientes inhóspitos, ambientes extremos, ¿no? Tenemos a 3 grupos, ¿no? Las que soportan altas temperaturas se llaman termófilas extremas. Ellas se encuentran, por ejemplo, en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, donde soportan temperaturas mayor a 90 grados centígrados. Algunas de ellas han llegado a sobrevivir hasta 110 grados centígrados, ¿no? Tenemos aquí a bacterias como las termófilas, ¿no? Hay algunas que soportan altas concentraciones de sales. Recordemos que un organismo solamente puede soportar cierta cantidad de sales. No puede haber demasiado porque si no causa deshidratación. Las bacterias son pioneras en poder soportar gran cantidad de sales. Esta coloración que ustedes están viendo es por justamente la presencia de estas bacterias. Soportan alta concentración de sales. ¿Yandel? Sí, ¿puede compartir el anterior PPT para tomar la captura, por favor? Vuelvo a repetir, las termófilas Se son puede abrir la ceja, cualquier son cosa. aquellas que soportan altas temperaturas. Las halófilas son aquellas que soportan alta concentración de sales. ¿No? Las halófilas son que soportan alta concentración de sales. Y esas últimas, ¿no? Son eubacterias. Desde aquí las últimas son ejemplos de eubacterias, ¿no? Que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Las gram negativas, las que se tiñen, las que no se tiñen, perdón, las gram negativas, ahí tenemos a las cianobacterias y las proteobacterias. Las cianobacterias lo vamos a ver un solo tema, ¿no? Que ya lo vimos la semana pasada. Son alargadas y son las únicas, son una de las pocas bacterias fotosintéticas. Gram positivas son las que se tiñen de color violeta, ¿no? Y tenemos acá los micoplasmas y las clamidias. Aquí tenemos a otras gram positivas, formas coloniales, y las espiroquetas que le dije, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos a los micoplasmas. Yandel, ¿sí? ¿Me escuchó? Profesor, disculpa que lo moleste, pero puede compartir desde el primero hasta el último, si es que puede, para tomarle captura, que no se le dio bien la primera captura que ¿Aquí? le tomé. ¿Las negativas? Desde la primera que mostró sobre las que pueden aguantar hasta 110 temperaturas. Hasta 110. Petróleo, A ver. estas máquinas molidoras Ya le tomé funcionan con petróleo. nota el siguiente. ¿Esta? Acá no hay abastecimiento. No, el que sigue después de ese. Por eso de la caña de azúcar. Ahí está. Ese. Las cosas se Y, la elaboración. y El trigo también. el que sigue después de ese. Ahí está, este. Estas son las gram negativas, las que no se tiñen de color violeta. Positivas, Ahí está. los micoplasmas y las clamidias, ¿no? Ujú. Ese es el último. Este es el último. Ok, ya está. Gracias, profesor. Eso es lo que desarrollamos justamente la semana pasada, la primera clase, perdón, ¿no? Okay. No sé si hasta aquí hay una pregunta, hay una consulta. Eso aquí lo desarrollamos en clases anteriores. Estamos realizando resumen de lo que desarrollamos en la clase anterior, ¿no? Hasta aquí hay una consulta. ¿Hay una pregunta? A ver, si no hay pregunta, dime, Yandel, levántate la mano. Oh, no, nada, me olvidé de bajar la disculpa. Queda pendiente entonces esta última parte, solamente para poder, ya estamos con la hora,
pero solamente para poder hacer resumen de la última parte.